las 6:58. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. Señores, hoy es viernes 28 de abril, un día de triste recordación para la historia reciente de nuestro país. Un día como hoy se produjo la segunda intervención estadounidense en la República Dominicana durante el siglo XX. La primera ocurrió en 1916, la segunda en 1965, un día como hoy, cuando una supuesta fuerza de paz integrada por 42 marines, pues de distintos países, pero esa fuerza sobre todo estadounidense, pues vino a tratar de evitar que un conflicto civil que se había desatado en la República Dominicana derivara en una situación parecida a la cubana. Realmente no había muchas posibilidades de que eso ocurriera, y quien agravó la situación y la llevó al extremo de tener que apelar a la medida de política internacional más extrema y costosa que la de una invasión fueron los propios Estados Unidos de América. El conflicto que se presentó en la República Dominicana pudo haberse resuelto mediante el diálogo y la mediación. Y los actores principales de ese conflicto, por la parte del movimiento constitucionalista, pues acudieron a la Embajada de los Estados Unidos de América a buscar una solución dialogada con dignidad, desde luego, al conflicto que se había presentado en la República Dominicana. Aquel conflicto que ya dijimos que se origina por una conspiración militar de un llamado grupo de San Cristóbal que quería restablecer en el poder a Joaquín Balaguer, que el Consejo de Estado desmantela ese grupo y entonces está la oportunidad de otro sector que entendía que lo que procedía era luchar por el regreso de la constitucionalidad de 1963, y entonces el curso de la conspiración cambia y va a tomar la connotación por la que se le conoce, que es la del reclamo al regreso de la constitucionalidad de 1963, algo que lamentablemente se frustró, no se alcanzó. El país se dividió aún más con la invasión, que ya le daba otro carácter al conflicto, porque ya entonces pasaba a ser una guerra prácticamente de independencia. Nos fraccionamos en dos gobiernos, entre comillas, ¿no? Un gobierno que se denominó de Reconstrucción Nacional, encabezado por el general Antonio Inver Barrera, y otro gobierno que era el de los constitucionalistas, encabezado por Francis Camaño. Y entonces así estuvimos hasta que pues
se logró la renegociación, una negociación para poner fin posteriormente a esa invasión estadounidense. Entonces, señores, miren, entre los temas que tenemos para acá, lo que tenemos señalado en el día de hoy, pues son los siguientes. Vamos a ver aquí los temas que comunicamos. Bueno, hay una pregunta. ¿Tenía o no Cleopatra el pigmento de piel primigenio de toda la raza humana? A propósito de la polémica que se ha desatado por una serie de Netflix que se pone pues a disposición del público a partir del 10 de mayo. Estados Unidos designa a Colombia y a Guatemala como dos nuevos tapones migratorios. Y señores, lo que voy a revelar sobre el homicida de Bonao es escalofriante. Da miedo, nos transfiere una sensación terrible de inseguridad. Señores, es espantosa la genealogía criminosa del homicida de Bonao. Espantosa. Le adelanto que el hombre es de una familia de criminales. Que más o menos todos han terminado igual. Entonces, entre otros temas, pero yo no quiero dejar de referir lo que ha precisado el ministro de Salud de la República Dominicana, el ministro Daniel Rivera, porque resulta que todo lo que se había dicho sobre los niños de la maternidad era una cuestión para salir del paso. El gobierno no sabía lo que había pasado y estaba hablando de eso. Las autoridades no sabían lo que había pasado y estaban hablando de eso. El director que estaba ahí no sabía lo que había pasado y habló de eso. Es decir, el gobierno, nadie sabía lo que había pasado y entonces para salir del paso salieron a dar explicaciones a la opinión pública o justificaciones, porque incluso se llegó al extremo de plantear que esas muertes fueron por los desastres del PLD. 3 años después. Entonces, ahí debe haber compañía en los desastres, ¿no? Entonces, pero el ministro de Salud Pública, el doctor Daniel Rivera, él informó que el levantamiento que se realiza en el Hospital Materno Infantil San Lorenzo de los Minas se ha visto en la mayoría de las muertes, de los recién nacidos están vinculadas a condiciones propias de prematuridad. Entonces él dice que en torno al resultado, tras el escándalo generado por la muerte de 34 neonatos en el mes de febrero en dicho centro, él dice que, bueno, hay 11, ya sabíamos que habían 11 que son nacionales haitianos, pero que no hay ningún patógeno. Ahí no hay ningún patógeno que haya contaminado, que haya creado un brote infeccioso, que eso era mentira. Eso era mentira, ningún patógeno. Ahí no hubo ninguna contaminación infecciosa. Que de lo que se trata es de incompatibilidades con la vida, de malformaciones congénitas, de damas que llegaron ahí sin ningún chequeo, contaminadas, etcétera, y
que eso fue lo que se produjo ahí. Ahí no hubo ningún patógeno. Y entonces él detalla todas esas cosas que la verdad es que nos dicen, señores, cuando se presenta una crisis, lo primero que hay que hacer es investigar. Investigar antes de hablar. Y después no salir de manera tan desafortunada a pretender justificar o politizar una cuestión como esa. Y entonces, porque después se queda bastante mal, como ha ocurrido con este caso de estas muertes en la maternidad de San Lorenzo de los Minas.